Ok, chavos. ¿Ya no tienes apuntitos, güey? ¿No traes notas ni nada? No, güey, soy apenas bazooka. Pura pinche improvisación, chingón. Pinche power acá, puto. Y me equivoco, ¿no? Bueno, tardes. Buenas grullas, nosotros somos las tardes. No. Sale, empezamos a grabar en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a una nueva edición de La Grulla y les recordamos que nosotros somos un grupo de amigos que conversamos, platicamos y reflexionamos sobre temas que pueden ser importantes o no para la sociedad mexicana y en especial para la sociedad celayense. Les doy la bienvenida a mis amigos y colaboradores y les pido nos digan sus nombres y algunas palabras que los definan en estos momentos. ¿Empezamos este lado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Eduardo Ortiz. Y la palabra que me define en este momento es coraje, odio irracional, nepotismo y un poquito de ¿cómo llamarlo? Este odio irracional hacia ciertas razas religiosas. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Antisemitismo. Ah, gracias. Antisemitismo y pues nada más como para reafirmar un poco las cosas, un poquito de calor. Okay. Digamos, digo una palabra, fueron como 20. Sí. ¿Todavía está bien? O sea, se definió, ¿no? Lo que sienten en este momento. Okay, ¿vamos contigo? Pues mira, yo me llamo Jorge Luis Martínez Guerrero, alias El Coco. Pero la palabra que me define en este momento es... Fíjate que hay varias, ¿no? Ay, güey. Pero en este caso sería fe. Ok. Muy bien, vamos a estar bien cada quien. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo palabras que me definen. Soy un nada. Soy una... Una nada. Entonces, mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, su conductor estrella de esta emisión. Y algunas palabras que me definen en este momento es intriga, por lo que van a decir mis compañeros, por lo que van a opinar sobre el tema específico que tenemos hoy. Y bueno, el tema del día de hoy no tiene nombre aún, pero ya cuando vean el video ahí lo va a tener. Porque no sé todavía cómo lo voy a nombrar. Es una masa uniforme por el momento. Podríamos decir... Un bulto de palabras. Podemos decir que es una especie de segunda etapa de aquel podcast que hicimos de filosofía de vida. Vamos a hablar ahorita un poquito más específico de una filosofía que acabamos de ver en unos videos de un joven señor contemporáneo llamado Odín Dupeirón. Y que bueno, es una entrevista que se hizo en el programa desde que es de noche y ya llegué con René Franco. Desde bien estoy. En el cual, bueno, le hacen una entrevista a este sujeto llamado Odín Dupeirón y él empieza a hablar un poquito de, bueno, quién es el primero y después nos arroja toda una gama de opiniones que tiene él sobre cómo se vive la vida, de una especie de filosofía de vida que él está representando en varias obras de teatro que tiene por ahí vigentes actualmente en México, ¿no? Y entonces les recomiendo que vayan a checar el video. Voy a dejar el enlace del video en la cajita de descripción del podcast y de ahí, bueno, para que sepan por qué estamos hablando o de qué estamos hablando. Pero bueno, para entrar nosotros en polémica y en calor, les pregunto a mis compañeros, o la pregunta principal de esta vez es ¿qué opinan de lo que acabamos de ver con Odín Dupeirón? Para ustedes, ¿qué significa? ¿Les parece una buena opinión lo que él dice? No sé, dígame, empezamos de este lado. Fíjate que hace algunas horas, mientras estábamos esperando un cierto integrante a que llegara al punto de reunión, Rafa y yo estábamos platicando al respecto de eso. Y precisamente mi opinión acerca de este señor, digamos, no... yo lo voy a hacer lo más objetivo que pueda, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva y su filosofía de vida, en el cual él envuelve muchos elementos que para mí probablemente sí estoy de acuerdo y para mí no, tampoco estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Al mismo tiempo. Pero una de las cosas que yo podré rescatar es, y sobre todo yo creo que es la que más yo puedo catalogar como positiva, porque no voy a expresarme así como de, me cae bien gordo y no sé qué, bla, 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 porque pues también no tiene caso odiar a alguien que ni siquiera conoces, ¿no? Pero lo que podría decir o lo que podría rescatar acerca de la entrevista y acerca de lo que yo recuerdo que vi, es que él habla de que precisamente es muy diferente en la vida, en las decisiones de la vida,
cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo es cuando empiezas a tomar mejores determinaciones. ¿Y qué quiere decir? El proceso de autoconocimiento implica precisamente saber en qué eres bueno, saber en qué eres malo, saber qué te apasiona y saber en qué destacas, ¿no? Porque precisamente él hablaba mucho que de repente escucha él mismo a gente que pues hace esta proyección o estas teorías de que tú debes de hacer lo que tú quieras y de que en la vida debes de estructurar tus sueños y lograr a ellos y todo, pero decía él un ejemplo, y un ejemplo bastante claro, ¿no? Que decía que si tú quieres ser cantante y lamentablemente tu voz o tu tesitura no te da para poder ser cantante, pues que ahí debes de tomar una reflexión muchísimo más profunda de las cosas, ¿no? Debes de ser autocrítico en ese momento y debes decir, ok, quiero ser cantante, pero mi voz no me da. O sea, es abrirte más caminos en la vida que solamente ser necio por una de tus pasiones, ¿no? Que yo también soy de la idea, al contrario también, aparte de que acepto un poco este punto, soy de la idea de que tus pasiones te definen. O sea, tú no escoges tus pasiones te escogen a ti. Y partiendo de ahí, puedes precisamente orientar lo que tú quieras hacer en tu vida. Ok. Rafa, vamos contigo. Mira, a mí, mis padres me enseñaron cuando era niño que si no tenía nada bueno que decir de alguien, Que de no- algo, que no dijera nada. Pero en este caso, Por razones del podcast. por razones del podcast y por razones de que estaba leyendo a Schopenhauer, voy a omitir un poquito de ese asunto de las tradiciones y costumbres que me inculcaron a chingadazos y voy a hablar más Sí. de todo lo que pueda. A mí me recuerda un poquito un personaje de Los Simpson que se llama Brad Goodman. Ah, no. Salió hace muchísimos años, que precisamente era uno de estos tipos que se dicen ser como profetas o iluminados, decía Coco, antes de que tú llegaras. Y hay una parte en donde él empieza a hablar de este asunto de la superación personal y todo este rollo. Y al final de cuentas, Lisa hace un argumento cuando terminan la conferencia y Lisa dice, les están vendiendo soluciones a preguntas que ya sabían y las soluciones que ya sabían. Y Carl agarra con un montón de libros y discos de este tipo, Brad Goodman, y dice, sí, qué lindo, ¿no? Ahorita que estaba viendo yo la entrevista junto con ustedes, se me hace exactamente lo mismo. O sea, él dice, yo digo las cosas porque sé que a todos les pasan. Pues sí, güey. ¿Cuál es la diferencia? Que tú sales en la tele, que tú tienes esa facilidad. Hay algo que yo me peleo mucho con este tipo de personajes que te venden este tipo de conceptos, ¿no? Porque hay más personajes más interesantes. Hay personas que realmente están haciendo algo, que no se alzan el cuello tratando de hacer este tipo de cosas, ¿no? Me decía Gabriel, un amigo al que estimo mucho, ¿no? El que quiero demasiado, que lamentablemente hay gente en el mundo que nace con estrella y otros que nacen estrellados. Y en este caso yo güey no lo veo como una persona que tenga talento, o que no haya nacido con estrella, sino que nació estrellado. Que ha sabido manejarlo, que ha sabido incluso, ¿por qué no sacarle provecho? Que ahí es donde está como este asunto de la doble moral, ¿no? Donde tú vendes conceptos que ya se saben, con soluciones que ya todo el mundo sabe, pero a pesar de eso, sigues diciendo que lo que haces es bueno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahorita que lo escuchaba y voy de acuerdo con lo que dice Coco, aunque difiere un poco, y directamente con este tipo, y me estoy absteniendo de decir groserías. De verdad me estoy absteniendo mucho de decir groserías. Él hablaba de las pasiones y del talento, ¿no? Yo no me voy a detener nunca a dejar de cultivar una pasión que yo tenga, porque es parte de la esencia de cada quien y es parte de la felicidad. Él hablaba de cantar, ¿no? Bueno, si no tienes voz para cantar, no por eso vas a dejar de hacerlo. No como una carrera, sino por el gusto de poderlo hacer. Entonces ahí como que me brinca un poquito este asunto, ¿no? Aunque él diga, y de hecho ya cuando dijo el apellido y empezó a hablar, empecé a ver dónde lo identificaba el tipo con sus dos libros que son un asco, ¿no? El libro del que habla y otro libro que habla también del dragón. Son... Híjole, no sé cómo decirlo. Son conceptos bien básicos, ¿no? Que incluso ofenden hasta la inteligencia humana.
O sea, él lo dice, no está descubriendo el hilo negro, qué bueno, y que no lo busque, o sea, que no trate de hacerlo, porque nunca lo va a conseguir. Me da tristeza inclusive ver este tipo de personajes, como el Tronco, que ¿A qué te refieres con el tronco? un personaje que es un No, tronco que habla. ¿Cómo se llama? No Nick sé. Vucinic. No, o sea, para que la gente que nos escucha, la poca gente que nos escucha, sepa de quién estás Nick hablando. Vucinic, el troncomón. El tronquín. ¿Qué? El troncomón. Ok, tronco. Que es el tipo este de la... ¿Qué? Del círculo de la mariposa, ¿no? El Para que círculo lo de la ubiquen más mariposa. la gente. Sí, el círculo de la mariposa, digo, está la perspectiva como de Rafa, ¿no? Pero para que entiendan quién es. Okay. En ese aspecto, por ejemplo, de ese tronco del que hablo, yo me enojo mucho con ellos porque le platicaba a Coco. El año pasado tuve la fortuna de que mi novia me llevara a la feria. Digo, me llevara porque no me gusta. Y cuando íbamos saliendo yo vi a otra persona, y a esta sí le puedo llamar persona, que tampoco tenía pies ni manos. Pero esta persona estaba vendiendo pues, dulcecitos, semillas, y estaba tocando la armónica. Y a mí me sorprendió muchísimo el ver cómo esa persona, que tiene la misma, ¿cómo podemos llamarlo? La misma situación que el tronco, estaba haciendo algo por su vida. Estaba tratando por sus medios de hacer algo, ¿no? Y de pronto ves a un tronco que está carita, que llena auditorios y que dice un montón de palabras. Pero que realmente no ves cómo está ese sufrimiento que estás viendo acá. Y que lamentablemente la sociedad como tal, y aquí sí la sociedad mexicana, ve a estas personas como superestrellas y ves a otra persona que está haciendo algo completamente distinto, con los mismos problemas para tratar de salir adelante, a quien realmente tienes que ver, al que realmente tienes que apoyar, al que realmente tienes que decir, hey, vale la pena. No por decir que el tronco no valga la pena, ¿no? Porque también vale la pena, pues es un ser humano. Pero se ve la diferencia en cuanto al cómo trabajamos como sociedad. De decir, voy a pagar 250, 300 pesos por ver un tronco, cuando puedo pagar 10, 15 pesos por algo que le va a servir a esta persona, ¿no? Y que lo ocupa más que el tronco. Entonces aquí me conflictó mucho, de verdad, este tipo de personajes, ¿no? Que se levantan con este asunto de soy un iluminado. A ver, espérate, cabrón, o sea, ¿a qué te refieres con iluminado? O sea, yo conozco gente iluminada, ¿no? Y voy a ser honesto, mucha de esa gente está muy metida en filosofías. Que son gente estudiada, que son gente que realmente te habla de un concepto, que no te avienta mermas nada más por decir, ¿no? Entonces aquí sí, en este aspecto, sí yo creo que tenemos que hacer conciencia de no tragarnos todo lo que nos venden, ¿no? Tristemente, creo que estamos acostumbrados a que sale en la tele y es de, ¡bum! Es él, ¿no? O sea, a mí me vale madres que él maneje un moped. O sea, a mí me vale madres que él sea, ¿cómo dijo? Que él sea Era actor, ¿no? Dijo. actor o que sea hijado de quien quiera. Así. Eso no le quita nada. O sea, una vez un amigo drogadicto me dijo, y por eso llenan. Y bueno, pues con eso damos por terminar el podcast. Ya se cerró todo. Bueno, él ha hablado ahorita, Ay, güey, yo se iba a aplaudir así como de, creo que ya estaba encuerando para que que le hicieras una- el amor y solo. Ok, miren, tocaron dos conceptos que igual tocó esta persona, Odín Dupeirón, que eran las pasiones y los que decían, Talento. los talentos. Ahí es donde quiero hacer un poquito más de hincapié. Coco, ¿tú qué opinas de las pasiones y los talentos y de cómo lo manejó aquí esta persona? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo lo manejarías tú? yo sí voy a ser bien honesto, yo no estoy tan en desacuerdo con él, al menos en ese tema. Pero también lo complemento con lo que dijo Rafa. Porque muchas de las ocasiones, y era lo que estábamos platicando, digamos, en discursos previos, pero muy previos, antes de comenzar a grabar, una de las cosas con las cuales yo rescato, por ejemplo, de esto, es que uno puede tener muchos talentos en la vida, ¿no? Muchos tipos de inteligencias. Y ese tipo de inteligencias, tus pasiones y todo esto, te van a dar un rumbo más que extraño en la vida, ¿no? O sea, la vida es demasiado rara, o sea, ¿sabes? Un día estás, al otro no, entonces
puede pasar cualquier cosa y yo de repente yo lo digo y retomando el ejemplo que decía Rafa de la persona que yo decía hace rato que yo estaba contando, pues este profesor, él se apellidaba San Juanico, ¿no? Entonces él me contaba su historia, que él dijo que era una persona que tuvo bastantes carencias en su momento y que él prácticamente desde que estaba en la secundaria se pagó sus estudios, ¿no? Entonces él tomaba los 2 turnos que podía hacer de velador, dice, y aparte al mismo tiempo se pagaba su carrera universitaria, que era la de profesor. Y ya después cuando pues ahí más o menos consiguió su placilla, pues empezó también a ver qué otras cosas podía hacer para poder generar dinero y paulatinamente se fue subiendo de puesto, ¿no? Entonces él dice que la verdad a él le encantaba enseñar, le encantaba y se dio cuenta al poco tiempo que era bueno en ello. Entonces, pero también dice que aparte de que le gustaba enseñar, se dio cuenta que él era bueno manejando personas. O sea, era una habilidad que nunca se dio cuenta ni en la licenciatura, ni en la licenciatura, ni en como la carrera. como Charles Javier. Como Charles Javier. Manejaba gente con la mente. Entonces, dice que pues, le fueron más o menos viendo esa habilidad y que ya empezó a meterse en lugar de empezar a dar clases, empezó a meterse como en puestos administrativos y así fue como llegó a ser subdirector de la institución en la cual él estaba, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. De repente él se dio cuenta que su pasión era enseñar, pero tenía un talento especial que era el manejo de las personas y eso le fue dando o le fue haciendo espacio a otro puesto y hasta mucho mejor que el de profesor en la misma institución. Entonces eso es a lo que yo creo de repente que pueden coincidir, pero cuando no coinciden es también cuando yo llego a pensar como esta persona, como este individuo Odindo Perón, en el cual tú debes de hacer una autocrítica para saber en qué eres bueno y en qué no. Pero por otro lado, también, aunque no seas bueno en lo que haces, pero es tu pasión, pues nadie te impide seguirla desarrollando. ¿Qué tal si en una de esas, con el esfuerzo que le metas o con lo que tú le imprimes a esa pasión, te hagas buena en ello, ¿no? Y partiendo de ahí yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Quentin Tarantino, Michel Franco, que fueron directores que en su momento no salieron de una escuela, ¿no? O sea, fueron gente autodidacta en materia de cine y, por ejemplo, ya podemos estar orgullosos de Michel Franco que después de quién sabe cuánto tiempo ganó otro director en uno de los en el festival de cine más importante del mundo que es Cannes, ¿no? Entonces, y ese güey no estudió dirección. Entonces como que ahí es cuando te das cuenta que tus pasiones te definen y te van como generando un camino, ¿no? En este caso. Por ejemplo, yo puedo decirles y darles el ejemplo en este momento de Rafa, que probablemente no está monetariamente generando algo con sus escritos, pero mínimo ya varias personas por redes sociales están... O sea, tenías que humillarlo a Rafa. Exacto. Okay. Pero ya varias personas están siguiendo, por ejemplo, la página que él creó en las redes sociales, ¿no? y a lo que me refiero es que si, por ejemplo, él sigue por este camino, seguramente va a haber algo... morir pobre. Va a haber algo que se encuentre por ahí y que resulte que es una gran oportunidad para él en el ámbito que le gusta y en lo que él le apasiona, que son las letras, ¿no? Y por ejemplo también cabe resaltar, o sea, Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges y otros grandes escritores de la literatura universal han dicho, y esto es una aclaración, que como escritor no te vuelves millonario, ¿no? O sea, y realmente no generas grandes cantidades de dinero, realmente la escritura es pasión. Y el mismo Odindo Perón lo dijo. O sea, si se fijan en la entrevista, que probablemente hasta podemos, no sé, a manera de link, ponerla en la descripción del video. De hecho lo dije que iba a poner Gracias por el caso. Él mismo lo dice, que como escritor, a pesar de ser un bestseller, pues no es mucho el dinero que se gana. Pero la satisfacción que tú tienes por haberlo hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, que a pesar de que no seas bueno, puedes continuar con tu pasión, porque es tu pasión, porque te hace feliz. Y no importa si eres bueno o no. Y tampoco la gente tiene por qué criticarlo si a ti te hace feliz, ¿no? Ok.
Rafa por ahí también mencionó algo muy importante y nos puso el ejemplo de, en este caso, de la música, ¿no? De alguien que a lo mejor su pasión es cantar, que también aquí ponen el ejemplo en el video, o Edindu Peirón, de le gusta cantar, pero no le da la voz, no le dan las habilidades para poder llegar a ser cantante, ¿no? Quisiera que ahondaras un poquito más en ese ejemplo, Rafa. Ajá. Y quisiera saber si a ti en algún dado momento, tú como también músico, tú como también medio tocas y medio cantas. Ay, Tú también como músico, y yo también, güey, también yo soy un compañero tuyo. haber sabido que me van a ofender en este momento, que no vengo. No, pero ¿tú qué opinas en relación a todo esto? También género. Ay, cabrón. ¿A qué querías llegar, güey? O sea, yo quiero saber más tu opinión, que profundices más en lo que nos dijiste, porque me pareció muy interesante. Ok, me fui, güey. Sí. Me fui. ¿Sí? No, mira, yo creo que aquí en este aspecto de lo que es la pasión y el talento. Honestamente, yo nunca me he considerado un buen cantante y mucho menos un buen músico. Y de hecho, respeto muchísimo a la gente, tanto que canta como la que toca, ¿no? No tengo formación, tampoco de escritor. ¿Y ya? Sí, ¿no? Y pues ya. Okay. Pues ya. Pero la satisfacción, como decía Jorge, ¿no? La satisfacción que te deja el poder decir, estoy haciendo algo que me gusta, aunque no te deje nada, vale más, ¿no? que el poder llegar a publicar quizás un disco, en este caso de la música. Él hablaba de este asunto de cantar, ¿no? Y a mí me molestaba mucho este asunto de cómo lo dices, ¿no? Con este asunto casi burlándote de la gente que te va a ver. Hay que bajarle un poquito, ¿no? O sea, yo soy soberbio, soy súper soberbio y soy súper, ¿cómo dice mi novia? Culero. No, okay. Impotente. Posiblemente pensaba que soy culero, impotente no. Pero, impertinente quizá. Egocéntrico. Egocéntrico. Y sí soy una persona súper egocéntrica, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de humildad para reconocer. O sea, para reconocer los logros de la otra persona. Cómo vas a hablar con la otra persona. Y eso quizá no se aprende, como dijo él en los libros, ¿no? No se aprende en la escuela. Él hablaba de la vida. Y él decía que la vida le ha enseñado, yo creo que no. Por la manera en la que habla, en la que se expresa de la gente. Entonces, y es nada más para echarle mierda a este güey. Pero en el aspecto de la música como tal, bueno, yo quizá diría, si no soy bueno cantando, quizás, y a la gente le molesta que cante, puedo buscar un espacio que sea mío, ¿no? Hay una canción por ahí que dice, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti, ¿no? Quizá, si no soy bueno cantando para la gente, puedo cantar para mí mismo. Tiene que ver mucho con el observante, ¿no? Y cómo incluso tú te ves. Hay una película, ahora yo soy el que habla de películas, hay una película súper buena, con un director increíble, güey, con unos personajes maravillosos que se llama Monster University, donde te demuestran no voy a decir el nombre para que no nos cobren realidad, o sea, dije el nombre de la película, no decir el personaje. Okay. Hay un personaje que se llama Mike, sí, Mike Wazowski, sí es el verde, ¿verdad? Sí. Que durante toda la película, o sea, le pega y le pega a la vida y el güey es sorprendente el tipo de líder que es, porque lleva a los peores monstruos de la universidad a ser los mejores asustadores, descubre, y a través de él se descubre Sullivan, como este personaje soberbio que le baja de huevos, y ahí es donde tú dices, bueno, y si todos dejáramos de ser como un Sully soberbio, y fuéramos como un Mike, que buscamos como ese asunto de yo ayudarme y ayudar a los demás. Yo creo que ahí está un líder, ¿no? Yo creo que realmente ese es el líder, de decir, estoy haciendo esto porque me gusta, estoy haciendo esto porque ayudo, quizá no soy un buen asustador, no soy un buen cantante, pero trato de encontrar la manera, ¿no? De buscar ese asunto. Entonces, en este caso, con relación a tu pregunta, yo creo que lo peor que podemos hacer es dejar de lado nuestras pasiones. El talento quizás sí se nos da y es innato, ¿no? O sea, el talento es innato y se nota cuando alguien tiene talento. Depende de nosotros si lo cultivamos o no. A mí se me hace una estupidez completa lo que dice este tipo pues sí soy bueno para el piano, pero no voy a tocar el piano. O sea, güey, cultívalo. Y también hazlo una pasión.
no hay que desperdiciar el talento. Fíjate que ahí, llegando a este punto, yo sí he conocido también gente que de repente por ahí tiene el talento, por sí de tocar algún instrumento. Me acuerdo mucho de un compañero de la secundaria que tenía el talento muy bueno para la guitarra, pero sí hacía, o sea, sí pasaba eso, de que decía, pues es que sí, yo toco y sé tocar y me gusta a veces de repente tocar para ustedes, ¿no? Para los chavos, pero realmente a él nunca le interesó llegar a cultivar ese talento. No sé qué haya sido de él. Supongo que ya murió. No sé. Tan viejos estamos. No sé qué haya sido de él, pero fíjate que sería interesante pues, volver a verlo y saber si ese talento lo dejó de lado o en algún momento lo llegó a cultivar más y llegó a ser, no, a lo mejor no tan exitoso pues, pero sí llegó a tener una cierta influencia sobre él. ¿A ustedes en algún momento de la vida les ha tocado esa decisión de decir, bueno, yo tengo este talento que a lo mejor no es el más agraciado del mundo o no es la cosa más interesante, pero que lo han dejado de lado? Fíjate que, bueno, para cerrar, ¿no?, la pregunta como tal. Yo creo que no podemos, o sea, con relación a cultivar el talento no me refiero a algo en específico como tal. En el caso de la música, tengo un amigo que también se llama Víctor, le decimos Bicho. Cuando yo lo conozco a Bicho, él era un excelente ejecutante en la guitarra. Un día me lo encuentro y le digo, Bicho, ¿qué onda con la guitarra? Él está en el conservatorio y me dice, la guitarra ya no la toco, pero ahora estoy tocando la flauta transversal. Entonces ahí es como este rollo de decir, es que quizá no era bueno para la guitarra, sino era bueno para este asunto de la música. Y cultivó su talento en la música. ¿Sí me explico? Sí, no exactamente en este momento. O sea, y creo que ahí es donde hay que hacer una gran diferencia. Decir, bueno, si tienes talento para tocar un instrumento, pero tal vez el talento no es nada más en ese instrumento, sino es en todo el aspecto musical. A eso me refiero yo con cultivar el talento. En cuanto a la pasión, pues es que sin pasión se te va la vida, güey. Pues imagínate. Qué aburrido sería tu vida un día despertarte y decir, no mames, tengo un súper talento, pero nada me motiva. Nada me apasiona. O sea, al menos yo, que quizás soy el más amargo de los tres, no me imagino una vida así. Bueno, y ahora con relación a lo que tú dices de la pregunta, de llegar a tomar una decisión, de si haces o no haces, le voy a ceder la palabra. Porque no se me ocurre una cosa. Porque no se me ocurre. Pues mira, relacionando tu pregunta, es curioso porque creo que no es así como mi caso, el cual que yo te pueda decir que yo tengo un cierto talento y ese cierto talento no lo he proyectado a los demás y todo esto, no creo que sea mi caso, pero conozco uno muy de cerca que es mi hermano menor. Él tiene un grandísimo talento, y en serio lo digo, un grandísimo talento. Yo no he visto a gente con ese talento, no es porque sea mi hermano. Sí, que ponemos sus teléfonos para que lo contraten. El güey es un músico en serio espectacular, increíble, y lo digo en serio porque me parece tan raro como una persona puede tener tanto talento musical, de que el güey entiende, no importa el instrumento que le des y no importa si lo haya visto o no lo haya visto, el güey en minutos entiende su funcionamiento y lo toca. Entonces tiene un oído muy bueno, un talento musical muy bueno, pero sin embargo cada que le dicen algo referente a la música, o no sé, a familiares, amigos, personas, lo que sea, allegados a él que le dicen, ¿sabes qué? Deberías dedicarte a la música o deberías orientarte por la parte musical o lo que sea de la vida, él siempre dice que no, o sea, que realmente él no. O sea, probablemente, o sea, él tiene una banda y quiere hacer un disco y lo que sea, pero está pensando él en otras cosas completamente ajenas. O sea, probablemente es un deseo que tiene sacar un disco con esa banda o tener más presentaciones en un año con esa banda, pero no es su prioridad. O sea, hay como, no sé, 10 cosas antes que eso, ¿no? Entonces a mí eso se me hace increíble porque es un enorme talento que siento o me da la impresión de que él no está totalmente inmerso en él. Okay. O sea, él no le está sacando el provecho que le debe sacar. O que le podría sacar. O que le podría sacar. Entonces, sin embargo, pues sí, o sea, obviamente está estudiando una carrera, le gusta mucho, por ejemplo, el fútbol y otras cosas, pero creo que en lo que él es mejor es en esa parte musical. Y él no lo está sacando provecho, pienso yo. Entonces esa es la parte de repente cuando yo vinculo lo que dice Lindo Peirón, que dice que, y ahí va el ejemplo del piano, que dice que hay un güey que él conoció que de repente decía que
todo el mundo le decía que era muy bueno en el piano, pero que él no quería eso. O sea, que él no era lo que él quería. Entonces ahí voy, no era su pasión tocar el piano. Probablemente era muy, muy talentoso, pero no era su pasión, no era lo que él quería. Entonces ahí va de repente. Puede ser buenísimo en muchas cosas, pero probablemente esas cosas no te muevan. O sea, no te hacen sentir vivo como pueden ser otras. Aquí, perdón que interrumpa. Sí, no te preocupes. Fíjate, cómete la contradicción, ¿no? O sea, este personaje dice que hay que ver el talento, ¿no? Y no hay que ver que si no queremos vivir de él, no vivamos, ¿no? Pero también por otro lado nos dice que si tenemos una pasión y no somos buenos en esa pasión, tampoco vivamos de ella. Entonces yo digo, bueno, cabrón, a ver, si mi talento es, no sé, soy bueno para las matemáticas, pero no quiero estudiar alguna ingeniería. Mi pasión son las letras, y en las letras soy un asco, pues ¿qué va a ser de mí, cabrón? Exactamente. O sea, ¿dónde voy a mediar a través de lo que dice este tipo mi vida, güey? Y ahora aquí va un punto que también en pláticas previas estábamos dando, por ejemplo. Perfecto. Que es cuando precisamente hay situaciones en la vida en las cuales tus pasiones y tu talento no se cruzan. Y ahí viene un tercer camino del cual hemos hablado. Entonces, en ese tercer camino es cuando de repente cuando de repente se orienta, y yo creo que ahí es cuando llega el lado comodino de la gente. El lado cómodo de la gente. Cuando no está, digamos, dominado por una pasión, cuando no hace fructífero su talento, pero sin embargo le llegó algo por ahí en la vida, un trabajo de medio pelo, que le permite vivir, y de algún modo no le exige nada más que eso, ¿no? Levantarse a trabajar, regresar con su familia, con ese trabajo más o menos le alcanza para mantenerlos, no tiene que, digamos, estudiar más o superarse más, porque el trabajo relativamente cubre casi todas sus expectativas de vida. Entonces ahí es cuando de repente pues llega esa parte cómoda de la gente, ¿no? Esa parte a la que le llaman mediocre muchos, que es una palabra para mí muy fuerte, pero sin embargo así es. Eso es medio. Ajá, entonces ahí ya no está sobresaliendo, ¿no? Ahí ya es un tipo promedio, un godínez que va a trabajar, que no estoy diciendo que sea malo ser godínez, pero te aseguro que el 90% de las personas que llegan a ser godines son este tipo del que estoy hablando, este tipo de gente del que estoy hablando. Probablemente 10% les costó trabajo llegar ahí. Entonces tampoco englobo en todo. Pero también soy de la idea de que de repente este liderazgo del que estábamos hablando nosotros hace rato, de cultivar precisamente de lo que él proyecta ante los demás y la filosofía que él tiene de que haga lo que quieras, piense que bla, 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 bla. Yo creo que un verdadero líder es aquel que sabe encauzar a las personas sin lograr un beneficio propio, sino más bien logrando un beneficio colectivo. Entonces, partiendo de ahí y orientándonos otra vez a las películas, hay una película que, bueno, no es tanto que se las recomiendo porque yo considero que algo le faltó, pero bueno, es una película es una película de Clint Eastwood que se llama American Sniper, en el cual da un discurso bellísimo sobre precisamente esta parte del liderazgo, ¿no? Dice que en la vida hay 3 tipos de personas, que siempre hemos vivido engañados, de que en la vida nos han dicho que hay solo 2 tipos de personas, en los cuales lo podemos dividir en metafóricamente como lobos y ovejas. Dice él que eso no es verdad, que no hemos vivido engañados todo el tiempo, que en realidad hay 3 tipos de personas, y son lobos, ovejas, y qué otro elemento hay digamos, en la granja o en ese tipo de sitios, aparte de los lobos y las ovejas. Los perros ovejeros. Entonces dice él que tú no vivas para ser lobo, para comerte a las ovejas, sino tú vivas como un perro ovejero, que tengas la suficiente fuerza para defender a las ovejas y la suficiente fuerza para defender a las ovejas, sí, y la suficiente fuerza para ahuyentar a los lobos. Entonces, yo creo que esa es lo que debe ser un líder, un perro ovejero. O sea, no tampoco tomar esa frase como
como por ahí dicen, ¿no? De que el mundo es cruel, te va a comer si tú antes no lo atacas a él. Pues yo no creo que así sea. Más bien es al revés, sino intentar encauzar tu camino, pero si en una de esas puedes ayudar a alguien más de paso, pues también hazlo, ¿no? Ok. Ya para finalizar el podcast, la última pregunta. ¿A qué clase de personas creen que vaya dirigida este tipo de obras y de libros que hace este personaje? Nada más para también, aún para agregar un poquito más, él mismo dice que son cosas básicas lo que él habla, de lo que él habla, que son cosas que se aprenden viviendo, pensándole poquito. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a qué clase de personas es a las que va dirigido y qué clase de personas van ahí? Porque así como nos lo cuentan, pues llena auditorios, llena teatros y como diría Rafa, pues yo no sé cómo le hacen, ¿no? O cómo es posible que eso se vea. Es que está complicado, porque ya te dije Jorge, así como ese asunto. Más elegantioso. Sí, serio, ¿no? Así de este rollo de que me peina el bigote en mano, ¿no? Mira, yo no me atrevo a decir que es para gente mediocre. No me atrevo a decirlo, ¿no? Tampoco me atrevo a decir que es para gente que tiene un coeficiente intelectual, ya lo pausé, que es un coeficiente intelectual quizá por abajo, ¿no? Hablamos de No, foca, limitado. La foca de una persona. De Estefano, la foca. Está chica. De la foca Estefano. No, ahí sí quiero decir que yo no quise decir ¿cómo dijiste? Intelecto. Abajo del promedio. Sí, no, yo quise decir limitado, ¿no? Como todos tenemos limitaciones. Mira, obviamente como nadie sabe quién es, no te preocupes, no sí, de hecho, nada. No sé por qué lo tocaste ahorita, porque no se había tocado el tema en el podcast. De hecho, solamente hay que decir que es una chica a la cual... No, sabes que es que se escuchó muy feo así como de gente que... Okay. No me atrevo a decir también que es para gente que tiene un como Dori limitado, para que no se enoje aquí el moderador. Entonces, no puedo ponerle un calificativo a las personas desde este aspecto, ¿no? Creo quizá, y no sé qué dije creo y no sé, y no pienso y no siento, sino creo que son personas que tal vez necesitan, como este asunto de la aprobación, que son personas que quizás necesitan creer en algo, que quizá necesitan que alguien les diga, literalmente como dijo este güey, levanta las nalgas y haz algo. Creo que son personas quizá que se sienten inseguras, que se sienten quizá hasta insuficientes, tal vez un poquito frustradas en el aspecto de no poder conseguir algo, ¿no? Y tratan tal vez de alguna manera desesperada por cualquier medio posible tener una esperanza de que algo viene, ¿no? Algo mejor viene, ¿no? No es la mejor manera, no lo es, pero pues quizá ahí está, ¿no? Yo recomendaría quizás, si realmente quisieran tener algo más, así como te digo, reiterando, hablando de gente iluminada, está el padre Chinchachoma, si realmente quieres encontrar un asunto, algo más profundo que te deje más, ahí está Óscar de la Borbolla, inclusive, ¿por qué no? Métete a fondo a lo que es la Aristóteles, Platón, cultivarte en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no dejarte encandilar con personajes rucos chavos que vienen a tratar de solucionarte la vida, ¿no? Yo creo que sería más interesante, tal vez, incluso como dijo él, y ahí sí, como te decía hace rato, le doy la razón, buscar ayuda profesional, pero realmente profesional, hablando específicamente de la psicología clínica, ¿no? Si me siento mal y tengo algún problema fuerte, busco ayuda profesional. Quizá va a ser más caro, porque obviamente va a ser mucho más caro, pero hay que entender que es un proceso. Entonces, en este caso, yo creo que posiblemente, y arriesgándome a equivocarme, la gente tal vez que vaya a este tipo de conciertos pues ni sé cómo llamarlo, güey. De obras de teatro, ¿no? Ajá, pues no sé, de eso. De eventos. Tal vez estas personas que buscan de una manera desesperada que alguien les diga que pueden hacer algo, ¿no? Cuando la única persona que realmente puede decir si se puede o no es uno mismo. Y bueno, con eso yo termino mi participación aquí en el podcast. Todavía no nos despedimos. Bueno, entonces pero no me despido todavía. No, pero terminas tu participación. Ajá, entonces, con relación a esa pregunta, pues ya termino mi participación. Y pues nada más. Ok, Coco. Pues mira,
antropológicamente hablando, el ser humano siempre ha sentido ese vacío existencial, ¿no? Entonces, ese vacío existencial no solamente conlleva, de algún modo, creer que hay algo más aparte del mismo, ¿no? Que por otro lado siempre ha sido antropocéntrico, eso nadie lo va a negar, pero por otro lado es una soledad inmensa la que el ser humano ha tenido desde que se creó. Y esa soledad la ha llenado con siempre seres muchísimo más superiores a él, ¿no? Por eso se crearon las religiones, para precisamente formar colectivos y que el ser humano no se sienta solo. Lamentablemente, como lo dijo una película por ahí, que espero que investiguen la frase y después vean cuál es la película, todas las criaturas mueren solas, ¿no? Entonces, independientemente de que nosotros estemos apegados a alguien o de que tengamos nuestras familias o nuestro colectivo de amigos o lo que sea, ellos no van a morir con nosotros. O sea, es una ley clara y universal. Y partiendo de ahí y haciendo esta introducción, precisamente yo creo que no solamente el target que maneja él o el target al que atrae él es eso precisamente, gente con ese vacío existencial, gente que busca un propósito en la vida y que realmente no sabe cómo llegar a él. Sino no solamente él atrae ese tipo de personas, sino también infinidad de sectas, infinidad de religiones, infinidad de grupos de autoayuda. O sea, van a lo mismo todos, ¿no? La grulla. La grulla, que también estamos intentando lo mismo, no nos sale muy bien, pero estamos Que sin intentando querer lo hasta mismo. ahorita me estoy dando cuenta que somos una especie de grupo de superación personal. Entonces, partiendo de ese punto, creo que va precisamente orientado a las personas que de algún modo necesitan alguna guía de vida. Y él, con palabras sencillas, con un léxico común, de lo vulgo, No, hasta con groserías, ¿no? Dice ahí. hasta con groserías precisamente, puede precisamente llegar a la gente de una forma más fácil, más sencilla. Y esto lo llevo a tipos como de repente otros relativamente iluminados, como Deepak Chopra o Alejandro Jodorowsky, que emplean un lenguaje muchísimo más complejo y que realmente va para relativamente personas más preparadas, ¿no? O sea, tú como siempre tipo no. haciendo esa discriminación entre personas preparadas y las no preparadas. No es discriminación. ¿Cómo lo llaman? Y el antisemita soy yo. Y antisemita. Imagínate. Mira, no es discriminación, simplemente El desprecio. Tampoco. Odio. No, Ok. simplemente es que independientemente de que no lo queramos ver así, pues es segregar, o sea... O sea, le estás segregando. No, sino estoy categorizando, es muy diferente, o sea, no es lo mismo tú estarle hablando a una persona a una persona, digamos, que no lee, que no ve nada y así, pues de una forma más sencilla para que te entienda. Imagínate si le explicas con tecnicismos, pues jamás te va a entender. Ok. Eso es a lo que me refiero. Entonces, no, yo también soy de la idea de que todos somos iguales y que todos tenemos la misma oportunidad. No empieces como. Pero obviamente, pues también, lamentablemente, pues hay personas que no llegan a tener esa preparación en la vida. Y no es porque ellos no quieran. Para salvar un poquito el comentario, bueno. yo creo que sería así como ese asunto de empezar por lo básico y continuar con lo más alto, ¿no? Nada más, o sea, no se trata así como de segregar, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. categorizar, no. O sea, Chico clasista. yo creo que cualquiera puede llegar a... Bueno, quizá no cualquiera, ¿no? Porque también en gustos va dependiendo, ¿no? Pero Sí. yo creo que cualquiera puede agarrar un libro de Jodorowsky y quizá ponérselo a leer, ¿no? Pero no te puedes saltar de estar leyendo, no sé, güey, Carlos Cuauhtémoc Sánchez a aventarte y empezar a leer Platón. Obviamente no lo vas a entender. Entonces hay que ir como pasos, ¿no? Poco a poco. Quiero creer que a eso se refiere Coco. Exactamente. Como tratando de salvaguardar Su poco patrimonio. respeto de la grulla. Y sí, entonces yo creo que, como dice Coco, quizá aquí es un asunto más fácil de entender, ¿no? Porque no tiene tanto contenido, ¿no? Y si realmente quisiera entrarle quizás a algo más, como les decía yo, y salvando a Coco, pues quizá podemos entrar a lo básico, irnos cultivando un poquito, conociendo incluso la historia y tirarle a leer a Jodorowsky, ¿no?
No por decir que Jodorowsky sea tan bueno, ¿no? Pero pues sí podemos decir que tiene cosas rescatables. Mira, por ejemplo, a mí me gustaría, ahorita partiendo precisamente de la premisa de que uno debe de analizar las cosas con un poquito más de ímpetu, con un poquito más de hambre, ¿no? Precisamente hay un punto de... Sócrates, por ejemplo, te habla de 3 filtros, de 3 filtros que tú debes de seguir para poder lograr comprender un concepto, ¿no? O para lograr tener un concepto de un amplio espectro para algo, ¿no? Entonces los conceptos son verdad, bondad y necesidad. Comprobar que lo que tú digas sea verdadero, que no sea entre dimes y diretes, chismes, comentarios malintencionados o lo que sea. Comprobar que lo que vayas a decir es verdadero en primer lugar. Luego, comprobar que lo que digas es bueno, si no va a afectar a terceros, si no va a tener una repercusión extra lo que vayas a decir y todo. Y lo último, si es necesario, comprobar que lo que digas sea realmente necesario, que le aporte algo a la persona. Si tú, por ejemplo, lo haces o analizas toda una conversación bajo esas 3 premisas, creo que te vas a ahorrar bastante, ¿no? Y no es algo con lo cual tienes que comprar un libro de 200 páginas de un güey que te está hablando en un lenguaje coloquial y que te está diciendo que tienes que hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sino simplemente son 3 premisas sencillas que los puedes tú poner en práctica en la vida. Y ya. Ok, bueno, pues estuvo bastante interesante la plática. No pensé que se fuera a ir tan profunda como lo hicimos, pero pues igual ya pasamos de la hora, entonces hay que todavía de despedirnos. No, me quedo con varias cosas que dicen ustedes, sobre todo mucho con el ejemplo de Rafa, ¿no? De decidir seguir cultivando nuestras pasiones, independientemente si nuestra pasión nos lleva al éxito o no, pero tenerla ahí como esa parte de la felicidad, de parte de tu felicidad. Me quedo con lo que dice Coco al final, ¿no? También analizar lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que queremos pensar. ¿Verdad? Aquí y acá, ¿no? Que tiene que ver mejor también mucho con esta parte de la congruencia, ¿no? Pero a veces también la misma vida no te deja ser tan congruente como quisieras. Otro punto que tiene por ahí de repente Odín Dupeirón. Pero bueno, invito a la gente a que vea el video, que escuche lo que dice este personaje y que nos diga sus opiniones, nos ponga sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios, por favor. Y pues si alguien más por ahí nos escucha, alguien nuevo, que se suscriba al canal si es posible. Que no si es posible, pues si pueden comentar. Para empezar tiene que existir esa persona. Sí, para empezar tiene que existir esas personas. Comprobar que no sea un robot. Y a las personas que ya nos escuchan, pues muchas gracias. Esperamos que de algo les haya servido esta plática. Esto ha sido La Grulla. Rafa, danos tu despedida, por favor. Bueno, sí, pues nada más, como siempre un placer estar con ustedes dos. No hay que complicarnos tanto la vida, ¿no? Si de por sí la vida es un poquito complicada, tampoco hay que caer en el valemadrismo, hay que disfrutar todos los momentos que se puedan. Y bueno, pues de nueva cuenta, yo soy Eduardo Ortiz, como siempre un gusto, coman mucho helado, cosifíquense rico y cojan sabroso, ¿no? Y me despido agregando esta hermosa frase que me encanta de la Vox Populi mexicana que dice que para todo mal, un buen mezcal, y para todo bien, también. Ok. Coco. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Coco, bueno, cabe resaltar que Coco en este momento está encabronado porque expuse su forma de pensar clasista ante la gente. Ay, güey. Cada quien. No, claro que no, pero lo único que puedo decir nada más es que la vida se trata mucho a veces de conectar los puntos, dice Steve Jobs, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer más bien es tú hacer lo que creas que te pueda servir y orientarte a lo que tus pasiones te digan. Okay. Ya con eso te despides, muy bien. Ok, gente, pues esto ha sido La Grulla, nos vemos la próxima semana, esperemos que les haya gustado el podcast de esta semana. Con edición espero rebajarlo a 1 hora. Quiero advertir que lo voy a intentar. Y si no, pues como quiera lo pondré en 2 partes. De 3 horas, 2 partes para que lo escuchen. Por cierto, hay que aventar el anuncio parroquiano de que vamos a sacar el autolibro, se llaman Las Lunas de Celaya.
En donde relatamos cómo fue que la vida nos llevó a este punto, ¿no? A este ¿Cómo punto se de alineó el convergencia, universo ¿no? para que nos conozcan? Algo parecido así como los Vengadores, ¿no? La Liga de la Justicia que actualmente se va. Yo tengo el poder de aburrir a la gente, güey. Yo tengo el poder de quedarme dormido. Ay, no mames. ¿Ya le acabó Coco en el comentario? Yo tengo el poder de responder a Coco. Dale, pues, esto ha sido La Grulla. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.